Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, dice la palabra: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y las avaricias, que todo eso no son más y nada menos que las obras de la carne, que es signo de idolatría, dice. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. ¿Cuáles son los rebeldes? Los que viven conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la carne, hermano mío, al no haber nada bueno en la carne ahora constantemente se está rebelando contra Dios, la carne. Por eso dice la palabra aquí, hermano mío, que nosotros tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nuestros miembros. Y de la única manera que nosotros vamos a hacer morir todo lo terrenal en nuestros miembros, hermano mío, es nosotros viviendo la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, escuche esto, va a declararle la guerra a la carne. El Espíritu Santo le declara la guerra a la carne. Tiene que poner atención a esto. El Espíritu Santo es el que le declara la guerra a la carne. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora está haciendo morir lo terrenal en nuestros miembros. Quiero retomar otra vez aquí Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Entonces usted se analiza y usted se mira ahora en la palabra de Dios, usted se mira en el espejo de la palabra de Dios y usted dice: déjame ver qué es lo que yo tengo todavía de terrenal en mí. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque yo tengo que ahora que hacer morir por el Espíritu Santo eso terrenal que todavía hay en mí. Inmoralidad sexual. Dentro de las inmoralidades sexuales entra lo que se llama la fornicación, el adulterio, pornografía, masturbación, impureza, inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí sigue dando la lista: impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es sinónimo de idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Dije esto ahorita, lo voy a decir ahora otra vez. ¿Cuáles son los rebeldes? Para nosotros poder entender esto, ¿cuáles son los rebeldes? Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8 específicamente. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. O sea que cuando yo vivo ahora en la carne, hermano mío, yo soy un rebelde. ¿Por qué? Porque la carne no se somete a Dios. La carne constantemente se está rebelando contra Dios. Entonces, cuando yo vivo en la carne, hermano mío, cuando usted vive en la carne, escuche bien, usted no está obedeciendo, porque la carne nunca se somete a Dios. La carne siempre está en rebelión contra Dios, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. O sea, que la carne, hermano mío, siempre le está declarando la guerra a Dios. La carne siempre se está rebelando contra Dios. Porque dice: porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Versículo 8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, este que vive en la carne, que es un carnal, que es un sensual, que es un lujurioso, ese no obedece. Ese no obedece. Ese lo que obedece son los deseos de la carne. Ese se está sometiendo a los deseos de la carne. Entonces, hermano mío, dejémonos de cosas, hermano mío. Dejémonos de ser religiosos. Que realmente la religión, la religiosidad, el yo aparentar, mire, el evangelio que nos presentaba la Madre Santa Iglesia en este fin de semana, o sea, en el día de ayer. Estos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era un religioso fanático, vivía de las apariencias. El otro, hermano mío, es un cobrador de impuestos. Y usted sabe que el fariseo, lo que vive de las apariencias, ese no reconoce su miseria. El otro sí pudo reconocer su miseria. Y al reconocer su miseria, ese llegó a su casa perdonado. Pero el fariseo no pudo llegar a su casa perdonado. ¿Por qué? Por el simple hecho que no pudo, hermano mío, ver la miseria que había en él. Que papá en este día de hoy nos conceda la gracia de nosotros poder ver la miseria
que hay en cada uno de nosotros. Dice el versículo 13, porque si viven conforme a la carne han de morir. Escuche esto, pero si por el Espíritu hacen morir la práctica de la carne, dice la palabra, vivirán. Alabado sea el Señor. O sea, que el que le declara la guerra a la carne es el Espíritu Santo. De hecho, es Él el que nos libera del pecado y de la muerte. Agárralo ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2, para que nosotros podamos entender esto, que de hecho el que le declara la guerra a la carne y el que nos libera a nosotros del pecado y la muerte es el Espíritu Santo. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, hermano mío, entonces nosotros tenemos una deuda. Pero esta deuda, hermano mío, no es con la carne, para que nosotros sigamos complaciendo nuestros apetitos carnales, sensuales, lujuriosos, sino que nosotros vivamos la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque entonces cuando nosotros vivimos la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te libera del pecado y de la muerte. Entonces, esto no se trata de ser un religioso, hermano. No. Esto no se trata de ser un religioso, de yo querer vivir de las apariencias. Esto se trata de vivir la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Entonces, repito, esto no se trata, hermano mío, de usted convertirse en un religioso fanático, viviendo las apariencias. No. Esto se trata de que usted y yo tenemos que tomar la decisión de vivir la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu. Oiga, nos hace la exhortación. Así jamás van a satisfacer los deseos de la carne. Porque, repito, la carne siempre nos está demandando. La carne nos está demandando. La carne nos está demandando. La carne siempre nos está pidiendo. La carne nos está exigiendo. La carne siempre nos está pidiendo. La carne, hermano mío, nos está siempre pidiendo. La carne nos está demandando. La carne, porque es que la carne no se sacia. Escuche bien, hermano mío, la carne no se sacia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces la carne, hermano mío, siempre nos está pidiendo. La carne siempre nos está demandando. Entonces, como la carne siempre nos está pidiendo y la carne nos está demandando, nosotros entonces, hermano mío, ahora lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de vivir, de caminar, de andar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Digo, pues anden en el Espíritu y así jamás van a satisfacer, o sea, le van a dar paso a los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente, o sea, la resistencia. Aquí hay lo que se llama una resistencia. La carne siempre constantemente está resistiendo al Espíritu y el Espíritu constantemente está resistiendo a la carne, o sea, se oponen mutuamente. Y entonces, hermano mío, aquí todo va a depender de la decisión que usted tome, porque entonces aquí Dios ahora va a respetar lo que se llama su libertad. Aquí entra la voluntad del hombre, donde usted o se rinde a la carne, usted dice, me voy a rendir a la carne y voy a vivir en la carne, o usted dice, ¿sabe qué? Me voy a negar a los deseos de la carne y entonces yo voy a vivir, voy a caminar y le voy a dar todo el control al Espíritu Santo, porque yo ahora voy a caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces usted toma la decisión. Aquí tiene usted que entrar a tomar lo que se llama su responsabilidad. Su responsabilidad. Y usted deja que gobierne la carne, usted deja que gobierne el Espíritu. Pero siempre en colaboración suya. Por eso dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea que entonces cuando nosotros caminamos en el Espíritu, nosotros entramos en lo que se llama una liberación total. Porque usted tiene que saber, hermano mío, que Dios es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por ejemplo,
usted puede ver y notar tanto sufrimiento en la gente en el día de hoy. Entonces usted tiene que decir, este está viviendo en la carne. Este está viendo, esta cosa está viviendo en la carne. Sí, claro que sí. Porque tanto sufrimiento, hermano mío, es señal de que una persona está viviendo en la carne. Se está preocupando por las cosas de este mundo. Entonces vive muy preocupado. No sale de una preocupación. Ese está viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque entonces cuando usted toma la decisión de vivir la vida en el Espíritu tiene que darte el gozo, tiene que darte la alegría, tiene que darte la paz. Y claro está, eso no quiere decir que usted esté exento de que usted esté pasando por alguna situación. Porque usted tiene que saber que mientras estemos en estos cuerpos, en este mundo, usted y yo vamos a enfrentar situaciones. El 14 y el 15 lo va a decir de esta manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados. Nosotros somos controlados por la carne o nosotros somos guiados, controlados por el Espíritu Santo. Mire, la gente tiene un razonamiento en su cabezota, que eso es tremendo. El problema más grande que yo veo en el católico es el razonamiento que tiene en su cabezota. Porque entonces el católico, que nunca ha estudiado la palabra de Dios, hermano mío, entonces ahora tiene un razonamiento en su cabezota, que eso es tremendo. Entonces, como el católico se ha criado todo el tiempo en ese razonamiento, que incluso de hecho al católico es difícil de evangelizarlo y usted predicarle al católico. El ganarse un católico para Cristo es bien difícil, hermano mío, bien difícil. Porque el católico muchas veces no conoce la palabra de Dios, no la conoce. Entonces, el usted ganarse un católico para Cristo, eso es tremendo, hermano mío. Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Por eso dice aquí la palabra, el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quién te guía a ti? ¿Quién te controla? Porque aquí la palabra guiar es controlar. ¿Quién te controla? Te controla la lengua, te controla los deseos de la carne, te controla el espíritu. ¿Quién te guía? Porque eso es tremendo, hermano mío. Hermano, a mí me controla el espíritu. Sí, pero te sigue enojando. Te sigue encojonando más que un loco. Entonces, no es el espíritu el que te controla. No es el espíritu el que te guía. Porque esto es tremendo, hermano mío. Dice el versículo 15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, que quiere decir Padre. O sea, usted no recibió, hermano mío, el espíritu de esclavitud para usted seguir viviendo en el temor, en el miedo, en la angustia, en la envidia, en el celo. Usted no recibió un espíritu de esclavitud. Usted recibió el espíritu de adopción. Papá nos adoptó como sus hijos. Por ejemplo, yo puedo adoptar un niño y yo le puedo dar, por ejemplo, le puedo dar mi apellido, lo puedo poner en el testamento, pero yo no puedo darle mi ADN. No puedo darle mi ADN. Pero papá sí nos dio su ADN. Él nos transfiere su espíritu. Él nos da su espíritu. Cuando Él toma la decisión de adoptarnos como sus hijos, Él entonces nos transfiere su espíritu. Él nos transfiere el espíritu de Cristo. Entonces, hermano mío, usted no recibió un espíritu de cobardía, un espíritu de esclavitud para vivir en el temor. Por eso dice en el versículo 15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. Entonces, usted no tiene que vivir con miedo. Usted no tiene que vivir bajo esclavizado. Usted no tiene que vivir con angustia, porque usted no ha recibido el espíritu de esclavitud, un espíritu de temor para vivir con miedo. Usted ha recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te hace libre. Diga conmigo, libre. Por eso dice la palabra, repito aquí, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijo. Nos adoptó, el cual clamamos Abba, que quiere decir Padre. Entonces, hermano mío, si usted no recibió el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, hermano mío, este Espíritu Santo, si usted toma la decisión de vivir y de caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, este Espíritu Santo te hace libre, si no te convierte en un religioso. Este Espíritu Santo te hace libre porque Segunda de Corintios 3:17, porque Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si usted toma la decisión de vivir realmente la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, de caminar la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, de dejarte dirigir por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, hermano mío, este espíritu te hace libre. Vuelvo y repito, porque esto hay que señalarlo, si no te convierte en un religioso.
Porque el problema es que la gente se convierte en religioso. Y el religioso es una persona que vive de las apariencias. El Señor juzgaba y señalaba constantemente a los religiosos. Escuche bien, hermano mío. Entonces, no se me vuelva usted un religioso. Porque usted no ha recibido un espíritu de temor. Usted lo que ha recibido es el espíritu de papá. El espíritu de mi Señor Jesucristo. Que este espíritu, bendito sea el Señor, te hace libre. Por eso dice la palabra, versículo 15, quiero reabundar aquí en este versículo, porque me atrevería a decir que este versículo es el centro, el corazón de esta enseñanza, de este seminario. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijo. ¿Tú sabes cuánta gente a diario dejan de alcanzar su bendición porque tienen miedo? ¿Tú sabes cuánta gente a diario Dios le ha puesto su bendición ahí y porque tienen miedo, porque se sienten inseguros, porque tienen temor, dejaron de alcanzar la bendición? Y papá entonces dice, pues tú no la quieres, pues se la doy a aquel. Se la doy a este, que este sí la quiere. Sigue abostezando, te dice papá. Sigue abostezando. No siga abostezando. Hermano mío, despabilese y despierte. Que usted no ha recibido un espíritu de temor, usted ha recibido el espíritu de Cristo, el espíritu que te hace libre, bendito sea el Señor, el espíritu que echa fuera todo temor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la gente vive con un temor y con una inseguridad y con un miedo, hermano mío, y no, así no, así no. Por eso dice la palabra, ponme atención aquí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, le dice San Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Hermano, empodérese. Usted es un guerrero. Por eso escuela de formación preparando guerreros con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Usted es un guerrero. Empodérese, levántese en fe. Tome el escudo de la fe. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Póngase el casco de la salvación y levántase. Y si el gigante le dice a ti, tú vienes a mí. Si el gigante le dice a usted, como le dijo a David, ¿acaso soy un perro para que venga? Entonces usted le dice, como le dice David, tú vienes contra mí, contra lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Porque hoy te voy a arrancar la cabeza en el nombre de Jesús. Entonces usted se pone las armaduras de Dios, se pone el casco de la salvación, se cubre con la coraza, el escudo de la fe. Usted toma, hermano mío, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque es que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor. Dios te ha dado, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo poder. Ay, Dios. Diga conmigo poder. Y hay gente que se casa la vida. Ay, hermano, que y la gente se pasa la vida ahí con el porque es que se pasan la vida gritando. La gente se pasa la vida dando lástima. La gente se pasa la vida de miserioso, quejándose. Usted es un guerrero, no se canse, no se queje. Hermano mío, levántese y ponga las armaduras que Dios le ha dado, porque Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ay, el dominio propio. Dile eso a las mujeres de la comunidad. Hay algunas mujeres que no pueden tener las lenguas tranquilas, bien santísimas, que hasta por los codos hablan. Ay, Dios. Dominio propio, hermano, ¿con qué se come eso? El Espíritu Santo te da el dominio propio. El Espíritu Santo te da amor, porque el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y no un espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo, poder. Aleluya, hermano. Porque usted chequea esto y muchos te van a decir, sí, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Sí, pero no me deje el dominio propio. Y no me deje el amor. Muéstrame también el amor, pero muéstrame también el dominio propio. Nada más no me hable de poder. Hermano, poder para echar demonios. Sí, pero háblame del amor también. Muéstrame el fruto del amor. Y muéstrame el fruto del dominio propio también. Y ese espíritu de cobardía que se ha metido bajo tu falda, échalo, repréndelo en el nombre de Jesús, repréndelo. Esto es tremendo, hermano mío. Diga conmigo, tremendo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, hermano mío, el Espíritu Santo es la promesa. Porque sé que sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo nada. Todos los profetas hablaron inspirados por Dios.
Nuestra Madre la Santísima Virgen María, cuando el arcángel Gabriel viene y le da la noticia, ella quedó llena del poder sobrenatural del Espíritu Santo.